bueno, personalmente hay un interés importante. Para empezar, pues agradezco mucho a Pavel No, pues, por gracias, estar Carla. aquí compartiendo sobre su libro. Y bueno, yo voy a hacer unos comentarios, pero tampoco quiero monopolizar el micrófono porque pues, lo importante es escuchar a Pavel. Pero sí quisiera hacer como un comentario general. Tal vez leer un poquito porque hay un fragmento que me interesa mucho que lo conozcan, a ver si la lluvia permite como escucharlo plenamente. Pero bueno, es un placer compartir aquí con Pavel porque, bueno, su perspectiva de la cultura a mí me interesa muchísimo. Él, además de ser un escritor, ensayista, se podría decir que es un cronista de la cultura mexicana, o sea, así en todo su esplendor. Pero lo interesante es la perspectiva, lo sonoro. No sé si ustedes lo saben, sino aquí les platico. A Pavel le interesa mucho el sonido, la voz, documentar la música popular, estudiarla, analizarla. Y bueno, esta perspectiva, claro, es muy interesante para quienes nos dedicamos a la literatura, porque generalmente se cree que la literatura es algo que tiene que ser sumamente serio. Vaya, no es que lo popular no sea serio, pero ciertamente es más festivo y tiene una conjunción más auténtica con la vida misma, con lo cotidiano, ¿no? Entonces, esa perspectiva me interesa mucho, en el sentido de que, bueno, yo estudié literatura de tradición oral, Ah, digo, ahí se va conectando un poco, ¿no? Y bueno, esta perspectiva que él tiene sobre la cultura, de hecho fue director de la Fonoteca, ciertamente, ¿no? De la Fonoteca Nacional. Esta perspectiva de la cultura desde la documentación de los sonidos, desde la música popular, que por cierto, mañana va a haber un ah, conversatorio, ¿no? ujú. De Paquita, la del barrio. Vamos a estar juntos, Alfonso Colorado y yo. Exacto, con Alfonso Colorado y Pavel. Ahí vayan, por favor, no recuerdo a qué hora es, A pero las 2 de pues la tarde. a las 2 de la tarde, pero súper En invitados no si sé les dónde. interesan estas perspectivas. Entonces, también eso, ciertamente yo lo observo aquí, en contra de la obligación de elegir. Pero ahí les va, o sea, les voy a platicar como de qué va el libro, porque digamos que es un libro de crítica literaria, o sea, se habla de autores, grandes autores, ahorita les voy a platicar más o menos quiénes, grandes autores mexicanos y una autora novohispana importantísima, ya se imaginarán cuál. Este, entonces, él revisa a estos autores y sus textos, su obra, como la más leída, la más conocida, aunque algunos autores no son tan leídos, ciertamente no se les lee tanto, ¿no? Pero hay una vuelta de tuerca muy importante, ¿no? Y justamente el título va de eso. ¿Por qué tendríamos que elegir una sola cara de un autor? Que eso es un poco el gran vicio de la crítica literaria. Yo ya estaba hablando de esta autora novohispana, ahorita tal vez vamos a dialogarlo un poco, ¿no? Que creo que es el gran ejemplo de cómo a una autora, en este caso, se le deja tan quieta que se vuelve un fantasma, que vuelve algo enigmático y etéreo, inalcanzable. Y la perspectiva de Pavel es justamente traer a estos autores a la vida, a lo cotidiano. Está un poco esta idea del crítico que como que sigue a los autores, pareciera que, o sea, yo me podría imaginar a Pavel espiándolos por ahí así, a ver con qué va a salir este autor hoy, a ver qué se le antoja hacer. De hecho, hay un ensayo en el que se dice esto, a ver qué se le antoja hacer hoy a este autor, ¿no? Entonces es un poco ese trabajo detectivesco del crítico, pero aludiendo a la humanidad de los autores más que a encasillarlos en una sola obra, en su obra más emblemática, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo veo, yo observo, pero bueno, me dirá Pavel ahorita,
que esto tiene mucho que ver con esta perspectiva que él tiene de la música popular, o sea, lo popular, la literatura popular, porque tiene que ver con escuchar. Yo pienso, vaya, he escuchado a Pavel en entrevistas, por sus publicaciones. Yo sé que es una persona que sabe escuchar, pero escuchar no solo en el sentido literal que conocemos cotidianamente, sino escuchar en un sentido polifónico y escucha a los autores tanto en sus sonidos como en sus silencios. ¿A qué voy con esto? El ejemplo del primer ensayo, que es lo que les quiero leer en un momento, porque el primer ensayo es una clave de lectura de lo que vendrá siendo el libro, ¿no? Se habla de Alfonso Reyes y que la crítica menciona que está Alfonso, que escribe para todos, y está Reyes, que escribe para solo unos cuantos. Y claro, cierta crítica se inclina más por el autor que escribe para unos cuantos, muchas veces. Esta exquisitez de la escritura, ¿no? Muy, por ejemplo, se menciona también a Góngora. Góngora, ¿qué hace Góngora? Cuando no está escribiendo sus grandes obras, tal vez está escribiendo décimas, que es, bueno, un género pues muy popular, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué hace Sor Juana cuando no está pensando en su primer sueño? Pues regala chocolates con poemitas. Es decir, estos gestos de los autores pequeños, cotidianos, son a los que alude Pavel. Es decir, él hace esta comparativa, ¿no?, entre la escritura o la vida, porque pareciera que la crítica, y eso es muy valioso para estos tiempos, pareciera que vivimos en un momento en el que hay dicotomías súper contrastantes. O un autor es buenérrimo o es malísimo de Malolandia, ¿no? O sea, pareciera que solo hay esas dos opciones. O pareciera que solo se debe hablar de la obra del autor y no de su vida. Es decir, están estas construcciones como si no se pudieran unir e integrar en un todo. Y esa es la propuesta de Pavel aquí, que se revisen todas las aristas del autor. Bueno, es imposible revisar todas las aristas, ¿no?, pero sí revisarlos desde esta otra perspectiva. Yo quisiera, si me lo permites, Pavel, y ya te doy la palabra porque discúlpame. No, como tú digas. Leer este primer ensayo. Es que es súper breve. Chiquitos Eso todos. es muy importante también de mencionar. Vean nada más la portabilidad. O sea, sí, porque es un libro muy breve de 16 ensayos. Pues imagínense, 16 ensayos aquí. Así que ustedes se imaginarán lo disfrutable que puede llegar a ser la lectura si les interesan estos temas, ¿no? Porque se leen rápido los ensayos, pero la situación aquí es que el lenguaje es ameno, pero al mismo tiempo sí hay una gran complejidad. Hay una gran complejidad en lo que va enunciando Pavel. Entonces, esa es una de las preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo puedes hacer eso? Para empezar, ¿no? Ahorita me platicas. Porque a mí, digo, he escrito algunas cosas, ¿no? Pero para mí lo más difícil es utilizar un lenguaje sencillo no en un sentido peyorativo, porque hay retórica muy importante aquí, ¿no? Pero hacer textos tan accesibles y depurados, pero que traten de temas tan complejos realmente, ¿no? Para mí eso es lo más difícil de escribir, la verdad. Entonces ahorita van a verlo. Les leo nada más el primero para que entiendan esta clave de lectura y ya le doy la palabra a Pavel. De hecho, el primer ensayo se titula así: Contra la obligación de elegir. Me gusta que en la obra de Alfonso Reyes lo ligero y lo simple vayan mezclados con lo complejo y lo erudito. Ahí está, la primera clave. Como un flujo en el que viene todo indistintamente. No me hubiera imaginado que existiera una tensión entre dos maneras de escribir.
Pensé que era la escritura fluyendo con naturalidad. Pero puede ser. El crítico Antonio Castro Leal escribió que había un Alfonso y un Reyes. Alfonso escribía para todos y Reyes para pocos. Aunque no me deja muy satisfecho esta división, sobre todo porque el crítico prefería a Reyes por encima de Alfonso. Eso me ocurre porque no todo en la vida son las grandes obras hechas de grandes inspiraciones. El que solo canta en do de pecho no sabe cantar, decía Alfonso Reyes. Bueno, creo que se lo decía Alfonso a Reyes. Y le recordaba que Góngora no escribía todo el tiempo sus soledades, porque cuando algún amigo le enviaba un rico requesón, lo agradecía con alguna décima. Y Sor Juana, cuando enviaba algunos chocolates, iban siempre acompañados de algún poema. Es cierto, todo esto puede sonar a disculpa ante la ligereza. Seguramente Castro Leal pensaba que el futuro quitaría de las grandes obras de Alfonso Reyes esas pequeñas imperfecciones de los textos menores. Pero ha sucedido precisamente lo contrario, pues la lente ha enfocado en los pequeños ensayos la finura de la prosa detenida de escribir momentos precisos. Me imagino al náufrago de la media calle que fue Alfonso Reyes y su deseo de viajar ligero. Deseaba que su vida le cupiera en un paño y que pudiera ser llevada en la espalda. Extraño si se considera la visión llena de monumentalidad con la que se concibe. Sus tomos de obras completas, su biblioteca, sus condecoraciones, sus nombramientos. Y no solo hay que decidir estos dos aspectos a la hora de escribir, pues me gustaría disfrazar de decisión la condena a escribir por incapacidad para vivir. Seguro que Reyes meditó en este tema, como meditó casi todos, pero llegó a una conclusión completamente distinta. El ejemplo que elige es el de Lope de Vega, con sus miles de obras teatrales y poemas. No dan las cuentas, tuvo que sacrificar casi todo por su escritura. Pero no, Lope tuvo tiempo para todo, para enamorarse, para aventurarse y experimentar las cosas de la vida. Es cierto que nos gustaría moralejas más pesimistas, una moraleja que enalteciera el oficio de escribir. Alfonso Reyes le quita esa carga a la profesión, deja la pluma alegremente para vivir y le pone un paréntesis a la vida para gozar de nuevo sus textos. Que entre la vida y la obra haya una puerta siempre abierta y que se mantengan siempre lejos los que intentan decirnos cuál es el lugar adecuado para estar. Tal vez esta sea una buena moraleja. Entonces, una preciosidad, o sea, vean lo breve, pero lo retórico, lo poético, y ahí está el centro de este libro de ensayos. ¿Por qué tendríamos que elegir solo una opción si podemos conjugarlo todo y decirle sí a la vida de los autores? Entonces, bueno, Pavel, te doy la palabra. No, Carla, al contrario, gracias. Sí. Pero antes de que yo diga algo y darte las gracias bien, hay algo que no conoces porque tú leíste el PDF y la cuarta de Forros también la escribí. Yo quiero ser pesimista y no me sale. Quiero ser trágico, ver todo mal y hay algo dentro de mí que no me deja. No sé qué sea, a lo mejor algún día lo logro, pero escribí un prólogo, que no era prólogo, bueno, quedó como una cuarta de Forros, que no conoces, no sé si la quisieras leer, Okay. Sí, porque sí. creo que eso explica un poquito lo que tú Ok, dices. sí, es que no La tenía ca- el ejemplar. Este. Sí. Bueno, a ver, este libro no tiene ni pies ni cabeza. Déjenme verlo un poco. En realidad sí tiene, solo que varias cabezas, pies, manos, ojos y dedos. Cada pedazo tuvo un dueño y todo está más o menos pegado. No creo siquiera que pueda caminar. Son tantos retazos y los he saqueado de tantos lados, eso sí lo sé, sí, que ni siquiera tiene sentido que me ponga a decir de dónde. Lo hice para decirles a ustedes que así soy yo y mírenme, no me reconozco. Quería que algo de mí quedara dentro de estas palabras, pero fue imposible. Por más que me arranqué un poco del corazón, prácticamente no dejé una sola confesión. Se la tendrían que imaginar. Yo también. Me imaginaré qué hermoso habría sido compartirles algo de mí,
algún sentimiento de amor, alguna ilusión, alguna idea sobre la vida, pero no ocupo nada de eso. Muy pesimista, ciertamente. Lo que queda es esta especie de zombie que les hará creer que está vivo. Mientras yo huyo, trataré de vivir como pueda. Y este libro, que no vive, ni siente, ni entiende, les hará creer cosas. Son puras palabras y están para eso. Ustedes sabrán si creerlas, yo no. Yo reniego de todo esto. Artefactos que hablan, autómatas que juegan ajedrez, computadoras que nos despiertan temprano para llegar a nuestras citas, retórica, palabrería. Chatarra, pero parlante. Ni siquiera las recorre la sangre. Están hechas de dolores pasados, nos los quitamos para liberarnos. Quedan en su soledad hablando. Qué triste espectáculo deben dar. Ay, no, Pavel, bueno, está ahí. Por suerte no soy espectador. Hubiera sido bello que la literatura fuera en ese punto de encuentro donde pudiéramos ser felices, pero todo se interpone, la soledad, el tiempo, y lo que yo arrojé lejos de mí. Espero que ustedes lo puedan habitar como cangrejos ermitaños, que esa es mi única felicidad, caminar arrastrando los restos de otros y encontrar en ellos algo que pueda decirme, esta es tu voz. Que sí, bueno, ciertamente he visto que tú en entrevistas has insistido en que te es muy difícil colocarte en lo que escribes. Creo que a eso te estás refiriendo también, ¿no? Bueno, y también que cada ensayo parte de diferentes sitios, por eso se menciona que es como un zombie, ¿no? Bueno, y de que agarro de todas partes, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, ¿puedes hablarnos de Bueno, gracias, Sí. que están aquí acompañándome esta noche. Gracias, Carla, gracias por tus palabras. ¿Qué puedo decir? Bueno, antes de cualquier cosa, en lo que tú dices, pues sí, yo creo que hay cosas que uno dice y ni modo, ya las dijo uno y ya están y ya uno no se puede retractar. Pero hay una manera, mira, si hay algo, cuando uno escribe, o bueno, yo cuando escribo, me cuesta mucho decir yo, generalmente no lo uso y cuando quiero meter el yo ahí adentro, siento que no cabe, eso es más o menos lo que dice el texto. Pero creo yo que una de las cosas que ay, me da hasta como, a ver, como que no, como que hasta me pone nervioso el tema. Pero fíjense ustedes, cuando uno va al cine con un crítico de cine, no se fijan en la película, no se fijan en la historia, no se fijan en que si editaron bien, en que si el sonido está bien o mal hecho. Y cuando vas con un fotógrafo a una exposición de fotografía, no se fijan en los árboles o en los edificios, sino en el enfoque, en el tiempo del revelado. Y lo mismo con un pintor, si vas con el pintor a una exposición, no se fijan en el cuadro, sino que se fijan en si hizo bien la técnica, en si está mal hecho el color, lo que tú quieras. Y creo yo que los grandes secretos de la literatura son así de tristes. Uno está diciendo, bueno, pues repitió palabras, hizo tal o cual cosa, aquí se equivocó, y no se ve lo que está ahí dentro. Y entonces creo que uno como escritor yo como escritor quizá me preocupo más de eso. Y una de mis grandes preocupaciones es elegir quién voy a ser cuando escribo, porque pues uno se va y el que se queda es el texto, ¿no? Si nos va bien, nos sobreviven los textos. Y entre otras cosas, pienso, esto que acabas de decir, que para mí es muy importante poder decir algo complejo quizás, como sea, pero lo que no quiero es decirlo de una manera compleja, sino que lo busco decir de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces le doy muchas vueltas y trato de devanar a los filósofos, por ejemplo, y tratar de decir algo. Trato de mezclar cosas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, no me interesa lo que esté leyendo ni lo que esté escribiendo, en el sentido de que no trato de decir, este es un poema, este es un libro de filosofía, este es una canción. Finalmente, si uno busca las cosas, todo está pegado y todo forma parte de una misma totalidad de cosas, ¿no? Entonces, este libro en realidad es un libro más o menos secreto, porque lo hice con una pequeña editorial
Y lo hice, yo estaba el año pasado dirigiendo Canal 22, el canal cultural. Y ya sabía yo que se terminaba el sexenio y bueno, esas cosas no son para siempre, ¿no? Y yo decía, se va a acabar el Canal 22 y estaban mis compañeros de cultura, o sea, los que dirigían otros lugares de la Secretaría de Cultura, y dije, quisiera despedirme de mis amigos con un libro. Entonces lo saqué antes de que nos fuéramos para regalar a mis amigos, pero claro, salieron, no era, no, era una cosa y una manera en que el editor, que es un editor bastante joven, que ese es su editorial que está fundando y lleva como 4 o 5 libros, me dijo, vamos a hacerla, y bueno, creo que además le quedan muy bonitos, tiene muy buen gusto y no pudo venir hoy, pero me dijo, oye, vamos a hacer un libro, pero él eligió los textos. Yo, por otra parte, no, bueno, yo no fui el que se encargó de elegir los textos. Cuando vi cómo había quedado, pues me di cuenta que él había elegido sobre todo algunos que tienen que ver con literatura mexicana. Yo tengo una especie, bueno, el vicio de escribir, el vicio de leer, pues finalmente son vicios, porque es algo hasta feo, ¿no? Uno es grosero con los demás por estar escribiendo o por estar leyendo, como cuando uno fuma, que no considera a los demás, pues yo tampoco cuando leo y cuando escribo, pues no sé, es una cosa de ser inconsiderado con los demás. Y se los di, pero la cuestión esto es que, pues no crean que hago gran cosa con mis textos, sino que a veces me los piden, a veces no, y tengo guardados más de los que yo quisiera. Y le di todos a Alejandro, que fue el editor, y cuando vi lo que él había elegido habían sido fundamentalmente cosas de literatura mexicana. Algunas de las cosas que me han dicho es que no son textos, bueno, ahorita tú me dices, en los que yo diga si Alfonso Reyes o Sor Juana son buenos o malos escritores. Y yo creo que eso, bueno, naturalmente que son fantásticos, ¿no? Pero no por eso dejo de leer a los escritores que a lo mejor no son fantásticos. Pero yo creo que cuando ellos escriben o escribieron, querían dialogar. Más allá de que les dijeran, oye, qué bonito te quedó, querían establecer un diálogo y querían que uno les preguntara cosas. Y si uno ve una obra de arte y no le pregunta nada a una obra de arte, pues se queda muda. Si uno va a ver una escultura y no le pregunta nada, pues creo que no contesta nada tampoco. Un maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, Sergio Fernández, que fue un gran maestro, nos decía eso: a la obra de arte pregúntenle algo. Esa es la mejor manera de establecer un diálogo. Pregúntale qué me quieres decir, lo que sea. Y en ese momento esas obras de arte empiezan a hablar. Entonces, pues yo tengo luego preguntas y se las hago a Alfonso Reyes o a unos escritores muy poco conocidos. Ahí está algunos, bueno, hay uno de aquí de Veracruz, de Córdoba, Roberto Sí, Argüelles Bringas. Fue toda una sorpresa, porque yo soy cordobesa. Ah, tú eres cordobesa, Sí, ahí no lo sí, conocías. no lo conocía. El León de Mixcoac, le decían, se murió muy joven de tifoidea a los 40 años y inventó los bisonetos, y que son 2 sonetos pegados, o sea, tú lees así, pero el doble de lo que mide un soneto. Nadie lo lee y tuvo la fama de ser el poeta que iba a ser el gran poeta de México y no, lleva ahí más de 100 años sin que nadie lo lea. Entonces, pues yo no sé si alguien los va a leer, pero luego le decimos al tiempo, el tiempo va a dirimir todo, el tiempo nos va a decir quién era bueno y quién era malo, y resulta que el tiempo es el lector más flojo de todos, no se mete en polémicas de nada, no lee nada que no le digan que lea. El tiempo es pésimo crítico literario, y yo también pienso que entonces hay que ir a leer a los que no ha leído nadie y platicar con ellos. Hay una frase que dice Miguel de Unamuno que me gusta mucho, que dice que la posteridad es el campo de batalla entre los vivos y los muertos. Y entonces es muy interesante eso, porque aquí nos estamos peleando o discutiendo con ellos. Y lo que existe, lo que debe existir es ese diálogo. Entonces, de hecho, ahí hay un texto que ni siquiera tiene que ver con un escritor, sino con un músico que dejó sus memorias. Un señor que se fue a Estados Unidos y allá tocó jazz, aprendió a tocar jazz en los años 20, bailó Charleston, presentó el Charleston en el teatro, y un día saliendo del teatro le dicen, oye, se acerca un coche y le dicen,
¿quiere venir a darnos clase de Charleston? Bueno, y al otro día que regresa al teatro le dicen, ¿ya sabes a quién le diste clases de Charleston? Porque hasta bajó el abuelito en una mansión inmensa, bajó el abuelito a bailar Charleston. Les diste clases de Charleston a los dueños de la Coca-Cola, le dijeron al músico que está ahí. Y él cuenta, él dejó unas memorias. Él le tocó ser el músico del Ciros, que era el centro nocturno que pintó los murales Diego Rivera. Hoy esos murales están en Bellas Artes. Y él era el director de esa orquesta de uno de los lugares más lujosos de los años 40 de la Ciudad de México. Pero dejó unas memorias que se llaman Mi batuta habla, donde cuenta su vida, pero a mí me conmovió que al final de su vida estaba él dirigiendo una orquesta en Canal 2 y como ya casi no veía, se le cayeron las partituras y armó un desastre en vivo y ya no lo volvieron a contratar. Entonces él iba caminando casi ciego en la calle y se perdió cerca de su casa, no supo dónde estaba. Entonces una muchacha se le acercó y le dijo, señor, ¿qué busca usted? Busco tal calle. Él dice en qué calles estaban así. Y dijo, busco, le dio su dirección y le dijo, yo lo llevo. Era una muchacha norteamericana y le dijo, pero se fueron a tomar un café, se enamoraron y como yo vivía a unas 3 calles de donde se habían encontrado, pues dije, fíjense, un milagro, aunque haya pasado en los años 70 ese milagro, pues yo quiero pensar que por ahí siguen cerca en la colonia Roma, ¿no? Entonces, no me importa con quién dialogo, pero quizá un vicio mío sea no ver libros o tratar de no ver libros, sino personas. Porque decía Rousseau, él escribió sus confesiones y decía, yo voy a presentarme con Dios en el juicio final con mi libro, que lo lean y así me van a juzgar. Yo creo que en general somos mentirosos todos, ¿no? Pero Rousseau decía que él no, pero yo no sé si él decía que sí. Bueno, entonces él lo van a juzgar. Bueno, si a mí me van a juzgar por ese, pues quién sabe. Pues si nos juzgan por los libros, no sé cómo salga uno, porque fundamentalmente decía Flaubert que con buenos sentimientos se hace mala literatura. Pues si me juzgan por los buenos sentimientos, a lo mejor va a ser un mal libro y al revés, ¿no? Pero en el fondo es eso. Y hay otra cosa que dijiste, Carla, que es la voz. Yo tuve la suerte de ser alumno de 2 escritores fantásticos en un centro que nos daban una beca y entonces era para escribir y mis 2 maestros fueron Alichu Macero y Carlos Montemayor. Fueron nuestros maestros, pues eran fantásticos, eran increíbles, ¿no? Montemayor era más solemne, nos cantaba luego porque era cantante. Alichu Macero era puro relajo con Alichu Macero, pero cuando yo llevaba mis textos, yo tenía un compañero que me decía, ay, qué horror, leerte es tener aquí hablando, es espantoso, me decía a mí. Entonces tú me dijiste eso ahorita, porque en el fondo creo que sí, no puedo escapar de eso. Creo yo que, aunque yo no me lo haya propuesto, he tratado de hacer no he tratado, no me lo he propuesto, no lo he querido y me ha salido una literatura más bien oral, ¿verdad? Es que eso también me llama la atención. O sea, bueno, tú dices que claro, es que uno busca no buscar, pues, pero aquí está. O sea, me refiero a que yo veo, leo y escucho, quiero pensar a Pavel Granados. En cuanto a que, lo siento, creo que ahí podría estar, pero a final de cuentas, esto que dices de que les preguntas a los autores, ¿no? Sí. O sea, lo que te interesa es dialogar. Con ellos. Ajá. Exacto. Y hay unos gestos que me parecen muy interesantes de escritura que te diriges a ellos en segunda persona. Para mí es algo como muy interesante ver cómo se explora la literatura, o sea, desde una crítica literaria, hablándole a Bernardo Couto, Sí. como, a ver tú, Bernardo Couto, y así se va tejiendo, ¿no? El discurso. Porque se murió a los como 19 una conversación, años. y es muy íntimo, es muy personal, ahí hay yo quiero pensar, digo, como lectora, que hay una búsqueda de establecer un diálogo con esa voz que ya no está, porque tú insistes
Es muy poético todo esto que Pavel va tejiendo, ¿no? Que hablas con tus muertos. Ah, sí. Y eso para mí fue bastante potente, ¿no? Porque yo podría notar un poco de incluso nostalgia. Pues tú conociste a muchas personas y tal vez algunas se han ido, ¿no? Entonces, por eso hablas de tus muertos. Es como una cercanía que a la vez es imposible. ¿Cómo ves esto? Hablo con mis muertos. Bueno, sí me dirijo en segunda persona a escritores, a, pues a mucha gente. No sé si sea un buen... También no debe abusarlo porque puede ser un recurso que se gasta a la primera, ¿no? Lo hago una vez. Pero sí le hablo a un joven, a Bernardo Couto, que se murió a los 19 años. Creo que se suicidó. Y le digo, no te tocó conocer bien, bueno, no sé, no, ya no le tocó conocer a un poeta colombiano que llegó a México, ¿verdad? Porfirio Barba Jacob, que él decía que Rubén Darío convirtió a todo mundo en elegantes, todo el mundo quería ser elegante después de haber leído a Rubén Darío. Y yo le dije, no te hiciste, bueno, él 19 años, pues no se hizo una idea precisa de nada. Y murió en los primeros meses, en marzo, en los primeros meses del siglo XX. Dije, pues te faltó 99 años y 9 meses para hacerte una idea más precisa de este siglo tan terrible que fue el siglo XX. Y le tocó un mundo exquisito, un mundo de, bueno, un mundo de contradicciones, porque él, con todo y lo joven que era, le tocó ese mundo del decadentismo, es decir, los decadentistas eran esos escritores pues, que espantaban, ¿no? Con la putrefacción, con el diablo, y eso le gustaba. Y le dije además, bueno, moriste joven porque todos tus amigos que eran como tú, que espantaban a la gente, pues terminaron volviéndose funcionarios, porque uno no puede ser poeta espantar a la gente toda la vida, esa es una época de la vida, ¿no? También. Entonces, pues no sé, son, de algún modo no es tanto lo que yo pienso, bueno, no sé, sino más bien lo que yo le devuelvo a ellos como escritor, porque finalmente trato de platicar con ellos, ¿no? Y eso de la voz, mira, yo a veces he pensado que me gustan los recursos teatrales, aunque no soy tan adicto a ir al teatro, soy mucho más del cine, por ejemplo, o de la música, pero siento que soy una especie como de psicótico hablando, como de un Bertolt Brecht que se contradice, que digo una cosa y digo, bueno, no, siempre no, cuando ya llevo 3 hojas diciendo algo. Eso me pasa mucho, porque siento que me gustan esos recursos del teatro como de Brecht, ¿no? O sea que esos creo yo son las dos principales cosas. Pero escuchar a los demás, sí, porque escuchar y oír es distinto, ¿no? Oír tú oyes pasivamente y escuchar es algo activo. Y escuchar, pues sí, yo estuve 4 años en la Fonoteca Nacional. Bueno, estuve más tiempo, yo fui investigador de la Fonoteca Nacional y después me tocó dirigirla 4 años. Y estar ahí es preguntarle a las cosas, a los objetos sonoros, preguntarles algo, pero preguntarles algo que no te están diciendo. ¿Cómo decirlo? Es que cuando uno escucha la voz de alguien, la propia voz sin contenido también te está diciendo algo. Entonces, cuando empiezas a oír y a mezclar lo sonoro con lo escrito, también se vuelve algo más potente como escritura, también creo yo. Y también en el momento en que escuchas o te vuelves alguien que se dedica a sospechar, a ver detalles, a ver lo más pequeño también. Me cuesta, creo, más trabajo ver lo grande que lo pequeño. Creo, no sé si se nota ahí también. O bueno, hago como que me cuesta más trabajo, no sé qué me cueste más trabajo, pero yo trato de buscar los detalles, o a lo mejor a veces creo que soy más bien reduccionista, y yo personalmente, y trato de resumir y me cuesta trabajo ver los detalles, y por eso quizás
pongo más atención en pequeñas cositas. Lo que leíste pues son anécdotas chiquitas de qué hacía Exacto. Sor Juana o qué hacía Góngora, son pequeñas, pero creo que así como el diablo está en los detalles, también los detalles traen cosas buenas Claro, sí, sí. como escritor, ¿no? No sé si ustedes quieran decir algo. Sí, bueno, no sé si tengan dudas, comentarios o continúen. ¿Sí? ¿No? Ahí, Ahí, allá. sí, sí, adelante. Ah, sí. Mm, mm. Sí, sí, sí. No, gracias. Pues ya a veces uno es más transparente de lo que quisiera o a lo mejor me hace falta malicia o no sé qué hay que hacer, pero es cierto eso, uno dialoga con... el primer movimiento es el noticiero de Radio UNAM y tuve durante un tiempo, Juana Inés de Esa, que era hija de Germán de Esa, me invitó a tener una sección que se llamaba radiografías sonoras. No, radiografía sonora, no, algo así, cartografía sonora, no me acuerdo. Eran 10 minutos de platicar sobre un audio y presentarlo, porque en la Fonoteca Nacional hay, bueno, 600,000 documentos ahí, no todo está digitalizado, pero lo que uno se encuentra ahí es único. Entonces, algunas cosas que yo me encontraba cada semana las presentaba en Primer Movimiento y trataba de contar la historia de lo que había detrás de esos audios. Hay unos audios misteriosísimos en la Fonoteca Nacional y de hecho ahorita estoy haciendo un libro que trata la historia de 2 audios, los más misteriosos que me encontré. Estoy haciendo la historia, o sea que en cuanto, no les puedo decir cuáles son, Iba a decir que son los de muy primicia, misteriosos. ¿no? Ya. Son los 2 más misteriosos. Es más, ni siquiera en la fonoteca saben que los tienen. Entonces son tan misteriosos que son una novela policíaca que estoy haciendo y las quiero yo sacar, pues yo creo que ya llevo bastantes páginas, pero es cazar fantasmas sonoros es algo increíble y yo creo que debería despertar más esa... Tú eres adicta a lo oral. Sí. Escuchar el día, la noche, la madrugada, fue una madrugada, porque yo de pronto me empecé a obsesionar con unos audios que encontramos una colección que era tan increíble que yo me quedé como hasta la 1 de la mañana oyéndolos. Salgo de mi oficina, la fonoteca es una casa del siglo XVIII. Entonces salí yo y de repente veo que sale el director de un área de la fonoteca y digo, oye, ¿qué haces aquí a esta hora? Y resultó que los dos, ¿qué haces en tu oficina? Los dos nos habíamos quedado escuchando la misma colección. Era
nos fascinó tanto. Le dije, oye, yo me quedé oyendo la colección del bachiller Gálvez y Fuentes. Le dije, yo también. ¿Qué encontraste? Y los dos habíamos encontrado. El bachiller es el pionero del periodismo sonoro. Tan grande es que después eso fue, lo que estoy hablando es de 2018, yo pedí que se hiciera una carpeta, un expediente, y gracias a eso la UNESCO le dio el reconocimiento de memoria del mundo a la colección del bachiller. Entonces, yo estaba escuchando una fiesta en casa de Consuelito Velázquez. Entonces, imagínense que el bachiller llegó con su grabadora, entrevistó a todos los que estaban ahí, entrevistó a Consuelito, tocaba el piano, una cosa extraordinaria, ¿no? Y este compañero me dijo, oye, pues ya nos regresamos a su oficina, era la 1 de la mañana, nos regresamos a su oficina, me dijo, te voy a enseñar lo que encontré. Bueno, yo recuerdo esa noche, me dijo, lo acabo de encontrar, dice, quiero que lo oigas. Vamos, prendemos otra vez los aparatos, escuchó 29 segundos, es lo que existe, y lo descubrí esa vez, la voz de Javier Villaurrutia. Entonces, imagínense lo que es. En una cinta estaba ahí la voz de Javier Villaurrutia. Bueno, él murió en 1950, entonces, en todo este tiempo yo conocí a los amigos de Javier Villaurrutia, conocí a los fanáticos de Javier Villaurrutia y todos se murieron sin saber que existían 29 segundos de la voz de Javier Villaurrutia. Entonces, esas cosas son las que encontraba yo en la fonoteca y que presentaba en Primer Movimiento. Casualmente, porque el día que me avisaron que dejaba yo la Fonoteca Nacional, yo encontré un audio, pues coincidió, pero me emocionó. Ay, no, es un audio triste, terrible, porque después de la matanza del 68, o sea, Díaz Ordaz se apresuró a reprimir porque comenzaban las Olimpiadas. Y las Olimpiadas terminaron con un coro de miles de personas cantando Las Golondrinas en el Estadio Azteca. Entonces en la fonoteca teníamos esas golondrinas cantadas pues, sobre la sangre de los estudiantes. Entonces con eso fue el último día que me presenté algo en Radio UNAM y casualmente fueron Las Golondrinas del 68. Para mí fue emocionante de una manera que no entiendo porque pues ¿qué me van a emocionar unas golondrinas si los estudiantes estaban muertos? Y de todas maneras el momento, lo que fue la gente ahí, me despertó algo muy así. Y yo creo que hay que investigar mucho en la Fonoteca Nacional. Hay muchísimas cosas que nadie sabe. Hay, el bachiller le dice a una señora que lee el futuro en su bola de vidrio, que si pueden grabar unas sesiones entonces pone la grabadora abajo y ella se queda y dice, vamos a hacer la prueba con dos locutores de radio, una locutora y un locutor. Y entonces van los dos, cada uno 15 minutos, y la adivina les dice, a ver, yo estoy viendo tal cosa y estoy viendo tal otra cosa, y el bachiller lo presenta después. Era una maravilla el bachiller, y tiene muchas cosas, ¿no? Todo eso, a pesar de que tiene esa distinción de memoria del mundo, todavía no es tan conocido. Entonces, lo oral, yo no me despego de lo oral. Es imposible, ¿no? imposible. Hay otra cosa, yo soy fanático del bolero, dijiste, Toña la Negra, y me tocó a mí, bueno, yo soy fanático de Agustín Lara, que su primer lugar en donde él se dio cuenta que quería Veracruz fue en Jalapa, en 1929, pero aunque ahí hay un poquito del bolero, pues a mí me llena enormemente. Tuve la suerte de que a los 15 años fui a conocer, fue la primera vez que fui a entrevistar a alguien, a conocer a la primera cantante de boleros que hubo, que se llamaba Ana María Fernández. Entonces, pues ese mundo, de algún modo como que está ahí, ¿no? Está como metido todo eso, revuelto, porque trato de no dejarme llevar por un solo tema, porque soy tan obsesivo de los temas que si me dejo llevar por un solo tema, ya no voy a salir de ese tema. Entonces, yo me hago que digo, no, estás en ese tema, cambia de tema, porque si no te vas a volver loco, de esos que nada más tienen un solo tema y aburren, me voy a volver de esos. No, y esta relación de, bueno, hablas de esta
Sí, efectivamente, él no llega a una conclusión de cada texto, ¿no? No, habla tal vez de algún libro, alguna obra fundamental de la autora o del autor, pero como decías, creo que más o menos lo decías, le das la vuelta, o sea, no en sentido de evasión, no lo sé, no en sentido de evasión, sino de esto, de ir a dar la vuelta por todo lo que inscribe esa situación, esa obra. Y por eso yo pienso que esta perspectiva de lo popular, de lo oral, de la voz, para quien, bueno, sobre todo, o sea, Pavel, que es el especialista en estos temas en México, ¿no? Da muchas herramientas para revisar la literatura, porque se piensa en este contraste o contrarios entre escritura y voz, como si no fueran un poco lo mismo, como si no fueran un poco, en esencia, lo mismo. Recordemos que la escritura comenzó siendo una tecnología que soportaba la voz. Sí. Ajá, así como el fonógrafo, ¿no? Llega a ser una tecnología que soporta la voz. Somos personas que buscamos siempre guardar las voces. O sea, los seres humanos siempre pretendemos guardar los sonidos. Pero fíjate que lo hacemos de una manera en que, no sé, yo por ejemplo, yo no me acuerdo de la voz de mi papá y quisiera acordarme, murió hace 20 años, y quisiera, a veces me llega el eco, pero no alcanzo a la voz. De mi abuelo quisiera acordarme de su voz, y es porque uno cree que tiene aquí a la gente y no los graba, y después dice, no grabé. Claro, claro. Y además graba uno en un celular que el otro día nos lo roban o se pierde o algo, y se pierden esas voces. Entonces guardamos y no, o sea, esto de guardar y preservar es la cosa más compleja, porque nunca sabemos de las elecciones que hacemos para guardar cuál va a ser la buena, cuál va a ser. Entonces somos como adictos a guardar, pero no vamos, digamos, cuando morimos todo eso va a naufragar. Entonces es difícil la cuestión de la preservación. La voz, les voy a decir algo, acabo de comprar un libro fascinante, se los recomiendo mucho, la cosa es que no se consigue fácil. Es un filósofo que se apellida Dólar, como el dólar. Entonces es el mejor amigo de Žižek, el filósofo esloveno, son eslovenos los dos. Ese señor Dólar tiene un libro que se llama Una voz y nada más. No es, me imagino que no está en esloveno, o sea que no es homenaje a Agustín Lara, no es una vez nada más, pero es un libro que es una filosofía de la voz. Entonces, habla de la voz biológica, de la voz desde el punto de vista de la política, de la ética, de la lingüística, de todo. Se llama Una voz y nada más, y yo lo encargué en Amazon, o sea, no se consigue aquí, y es fascinante porque yo no sabía que existía ese libro y ahora me ha estado alumbrando muchas cosas. Es decir, desde qué pensaba Aristóteles de la voz, qué piensa la religión de la voz, todo eso. Y hay cosas que yo no estoy de acuerdo, otras que sí, y en otras es completamente así amplio y alumbrador. Y si a ustedes les interesa la voz, yo creo que ese libro debería venderse. Aquí está editado en Argentina, pero es interesantísimo porque es una cosa que uno, bueno, tú que te dedicas a la oralidad, te va a encantar. ¿Dónde descubrí ese libro? Lo citan en un prólogo de un libro que acabo de leer hace 15 días, que resulta que Walter Benjamin tenía su programa de radio. O sea, el filósofo Walter Benjamin tenía un programa para niños. Pues yo hubiera sido de niño, me hubiera encantado que alguien me tratara con la inteligencia con que Walter Benjamin trataba a los niños, y les contaba historias de personalidades alemanas, como el doctor Faustus, como Kaspar Hauser, el niño ese que nadie sabe de dónde salió, tragedias, incendios, terremotos, el terremoto de Lisboa, los gángsters, todo eso les contaba, la vida de los gitanos. Walter Benjamin se salvó porque los nazis se equivocaron y destruyeron otra caja en vez de esa caja con los guiones de Walter Benjamin. Walter Benjamin no le hizo caso, como que no le interesaban esos guiones,
Y llama mucho la atención cómo muchos intelectuales no hacen caso de eso. José Revueltas nunca se interesó por las películas que él hizo, le daban flojera a sus guiones de cine. Y Octavio Paz, lo único que me hubiera caído bien de él es que le compuso una canción a Jorge Negrete y él le valía lo de Jorge Negrete, y creo que es lo que a mí más lo único que me simpatiza de Octavio Paz es que le cantó una canción Jorge Negrete. Pero muchos intelectuales no les interesa eso. Hemos cambiado mucho. Yo he estado viendo ahora, casi por morbo, en YouTube los programas de Ricardo Garibay. Y entonces ha cambiado todo eso. Te voy a decir una cosa que te vas a enojar tú, así como yo me enojé. Dice Germán de Sale, dice, fíjese en esta frase, don Ricardo. El hombre, aunque su casa se esté cayendo, él piensa en el universo. La mujer, aunque el universo se esté cayendo, piensa en su casa. Y le dice Garibay, qué bello, qué bonita frase, así son las mujeres. ¿Cómo hemos cambiado? Hoy te reirías de eso. Terrible, sí. ¿Cómo hemos cambiado? Y dice Germán de Sale, dice, mire, don Ricardo, le voy a citar que dice una película. Una película dice esto. Y dice Ricardo Garibay, bonitos nos vemos citando películas. ¿Qué es eso? Cuando Ricardo Garibay era guionista de cine. O sea, menospreciaban eso. Hoy ya no, bueno, pero ya no menospreciamos eso, no menospreciamos la cultura popular. La conversación, todo eso no lo menospreciamos. Creo que sí ha cambiado, creo yo, la manera en que vemos las cosas. Un programa como el de Ricardo Garibay, pues lo veo yo como una curiosidad. Tiene mucho chiste, tiene encanto, pero hay mucho que se ve como una curiosidad de otro tiempo, ¿no? Sí, claro. Eso, hasta cómo habla. Una cosa interesante es que cuando uno oye, uno dice, esto se grabó en tal época por el tono de voz. Dices, esto es de los 80, esa es una cosa que da el entrenamiento de escuchar, es así, exactamente. Gracias, Pavel. Pues es que como se pueden dar cuenta, escuchar a Pavel, bueno, ya se mencionó, es toda una experiencia, ¿no? No sé si alguien tenga, es que se nos está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo, otra pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, un comentario. ¿Sí? Sí, adelante. Mira, yo creo que no y que no lo debemos. Bueno, no sé. Mira, te voy a decir, ¿qué pasa con uno como autor? Uno quisiera que la obra fuera independiente completamente, que tú te mueras y la obra viva, eso es lo que uno quisiera, como escritor. Y como lector, yo creo que uno es el contrario, es el enemigo de eso. Uno como lector quiere saber todo de todo. Uno como lector quiere saber de la obra, del tiempo, del autor. Uno tiene el derecho de saber todo y de juntarlos, porque finalmente usamos la obra para decir algo que nosotros pensamos. Tenemos una responsabilidad como escritores que nos gustaría rehuir. O sea, a mí me gustaría desaparecer y que se quedara esto nada más. Y como escritor, y como lector, yo quiero saber todo de los escritores a los que leo. Y digo, ¿por qué se esconden de uno, no? Y como cualquier otro. Hace unos días fui a una cena con unos filósofos, presenté un libro de filosofía y platicábamos un poco de algo así, de si nosotros quemamos cosas, cartas, esas cosas. Pues yo no, pero por ejemplo Kafka, que dijo que le quemaran sus obras y eso. Y yo me acordé de Agustín Lara, porque Agustín Lara era muy mentiroso, patológicamente mentiroso, y ocultó mucho de su vida. Y yo me obsesioné y fui a buscar las cosas que él ya no vio. Es decir, yo sabía que existían documentos que él nunca pudo volver a ver y los encontré. Y encontré a la gente que me contó los secretos que él ya no quería que supiéramos los que veníamos después. Yo sé que si Agustín Lara me hubiera conocido, me hubiera odiado, porque aprendí esas cosas que él quiso ocultar.
una esposa de Agustín me dijo, vamos a vernos, te doy una entrevista, pregúntame lo que quieras, pero una vez. Y nos vimos y me contó todo lo que le quise preguntar. Y para mí fue increíble, pero eso significa no separar al personaje de sus canciones, de los artistas, ¿no? Tengo un libro que se llama La poesía del Porfiriato, que es una historia de la poesía del Porfiriato, y pongo ahí lo que dice Amado Nervo. Dice, cuando la gente va y ve el cuadro, ve lo que les decía, la técnica, no sé qué. Y dice, y a nosotros los autores no nos preguntan nada, no nos preguntan nada de los textos. Y cuando ya no estemos, nos van a querer preguntar y ya no vamos a estar para contestar nada. Y dice Nervo, ¿no es eso terrible? Para mí yo no sé, no tengo posición como escritor. Yo puedo contestar o no contestar, trato de escribir y decir, esto así se va a quedar. Y cuando ya no esté, ya nadie me va a preguntar y yo voy a ser feliz ocultando todo lo que quise ocultar. Pero al mismo tiempo entiendo que como lectores queremos saber más de los otros. Pero creo, ahí falta otra visión, como maestro, cuando uno, o como académico, cuando estás ahí hay un vicio de que quieren que separes. Para aprender el mundo no puedes separar. El mundo es una totalidad. Y si tú quieres saber de la novela de la Revolución y no sé qué, no puedes separar al autor. Cuando tú das una clase, debes de ver la realidad y no hay más que una realidad y no puedes separarlas y decir, aquí hay una realidad en el libro y una realidad afuera. Nada más hay una. Como estudioso, tienes que ver una sola cosa y debes ver al hombre y debes ver todo y debes sumarlo. Y está mal que un teórico llegue y te diga, no, más vamos a ver la obra y no nos interesa lo demás, porque están haciendo un corte ficticio sobre algo que es una totalidad. Eso. No sé si te ayudó, al contrario, te confundí más. No, y si esta insistencia de colegas y así, bueno, es que vamos a ver solo el libro, vamos a estudiar solo el lenguaje, solo la retórica, solo los objetos, como lo que mencionabas al inicio, no solo identificar esta lista de elementos. Eso no sirve de mucho porque si no hay una vida detrás, no va a haber escritura. Si antes no hubo una vida, no hay escritura. Pues sí, se tiene que vivir, ¿no? Exacto. Aunque uno no quiera vivir, tiene que vivir, ¿no? O sea, ni modo, escribir. Dice una escritora que me gusta mucho, escribo para no tener que vivir. Y creo que a mí también me gusta esa idea. Bueno, ya me regañó la psicoanalista por decir eso, pero escribo para no tener que vivir. Sí, y lo dices, que hay una incompetencia, ¿no?, para vivir y por eso Pues se escribe. ¿Allá alzaron la mano? Sí, adelante. El principio fue el verbo. Es un verbo divino, es la acción también, ¿no? No sé, ahí creo que es, bueno, no, yo no sé de eso, pero pienso que si dice, el principio fue el verbo y es Dios, el verbo es la acción y el verbo es el hablar. Entonces, creo que es una frase que no separa el decir del hacer, ¿no? Bueno, yo así lo leería. Nunca he sabido bien a qué se refiere, porque después resulta que ya estaba el mundo antes de que estuviera el verbo. Es uno de los pasajes más complejos que hay, ¿no? Porque estaba entre la nada y luego tuvo que separar el bien del mal, ya lo que ya estaba, ¿no? Es extraño, pero te das cuenta, ahí es el verbo, que es acción, que es palabra y es acción. Creo que eso es la literatura en el fondo, ¿no? Es una manera de actuar, porque pareciera uno que escribe para no actuar, o que el escribir es una manera de evadir, y también creo que eso es falso. Escribir también es actuar, pensar es actuar,
A veces piensa que uno es pura palabrería, pero si el verbo es lo que hubo al principio, pues es también una manera de actuar. O sea, yo tengo confianza en que hablar, escribir es actuar. Y, por ejemplo, una cosa que yo odio es pensar que tengo una verdad de algo. Y pienso que como escritor me toca decir nada más, esto yo lo pienso. Y si les sirve, pues úsenlo, prolónguenlo, conviértanlo en pensamiento de ustedes o cámbienle o lo que sea. Pero jamás me atrevería a decir, esto se tiene que hacer. Como los intelectuales que padecemos, ¿no? Porque luego escuchamos en la tele a Enrique Krause decir, hagan tal cosa y hagan tal otra, y así pues no creo que ese sea lo bueno de un intelectual. Yo creo que uno debe rehuir al poder de manera ideal, en el sentido de que uno no debería obligar a los otros a pensar como uno. Muchas gracias, gracias Pavel. Pues creo que ahora sí se nos acabó el tiempo. Pues bueno, son bienvenidos a adquirir su ejemplar. Se pueden firmar aquí o creo que ya, no sé si aquí o en la editorial. Adelante, sí. Sí, bueno, ahí dice, pero mira, está la biografía de Agustín. Es que he escrito mucho de otras cosas. Hice la historia del XW, luego escribí un libro sobre Salvador Díaz Mirón, veracruzano, la biografía de Agustín Lara, ¿qué otras cosas? Pues, no me acuerdo ahorita, pero tengo otras, como 20 libros. Ajá. No, gracias. ¿Otra duda? Sí, ¿no? Bueno, pues le hago entrega a Pavel de su constancia. Bueno, yo sí les voy a decir algo, espérenme. ¿Cuántos Sí. son? Adelante. A ver, somos 1, 2, 3. Es que no vino el editor conmigo, pero entonces yo creo que les puedo regalar a los que vinieron el libro, para que no, yo ahí me hago bolas con el editor, para que, porque mandé 1, 2, 3, ustedes 4, 5. Oye, ahorita vemos tú, porque ¿no? Excelente. Sí, para que no. Buen gesto, sí. ¿No? Ya. Gracias. Hay que me Pavel. regañe el editor. Pero... Ya llegando a Ciudad no vino, pues le decía, oye, no fuiste, se lo robaron. No sé qué pasó. Pavel, pues gracias, No, muchas Carla, felicidades, gracias. te Bueno, ahí agradezco trabaja, ahí mucho. salió. Gracias. A ustedes también. Y gracias, hoy te doy. Gracias, Carla. No, gracias a ti.